Es 1931. Chicago ya no suena igual. Las calles siguen llenas de humo, bares clandestinos y sirenas lejanas. Pero algo ha cambiado. La ciudad que una vez pareció pertenecerle, ahora se siente inestable. Imagina que eres el hombre más temido de la ciudad. Tu rostro aparece en los periódicos. La gente susurra tu nombre en los restaurantes. Políticos, jueces y policías han aceptado tus sobres discretos durante años. Y aún así, esta noche no duermes, porque sabes algo que nadie más sabe con certeza. El poder que construiste no te protege, te expone. ¿Qué ocurre dentro de la mente de alguien que ha dominado una ciudad entera y empieza a sentir que el cerco se está cerrando? La década de 1920 en Estados Unidos fue una paradoja moral. La ley seca, impuesta por la Enmienda 18, prohibía el alcohol en todo el país. La intención era purificar la sociedad. El efecto fue el contrario. Chicago se convirtió en un laboratorio del mercado negro. Donde hay prohibición, hay demanda. Donde hay demanda, surge poder clandestino. En ese escenario emergió Capone, no como un estratega intelectual, sino como un ejecutor eficaz dentro de una estructura criminal ya existente. La ciudad estaba fragmentada en distritos controlados por diferentes bandas. La corrupción era sistémica. El dinero fluía sin regulación. Pero Chicago también era política, y la política necesitaba orden. El poder criminal solo funciona mientras no desafíe abiertamente al poder institucional. Capone entendía eso, hasta que dejó de hacerlo. El imperio de Capone no era caos desorganizado, era una estructura jerárquica con funciones claras. En la cima, él. Debajo, capitanes que supervisaban distritos. Luego, soldados, recaudadores, ejecutores. No era solo violencia, era logística. Producción de alcohol ilegal, distribución, protección, sobornos sistemáticos. El liderazgo de Capone se basaba en dos pilares psicológicos: recompensa constante a la lealtad, castigo visible a la traición. Este equilibrio generaba obediencia, pero no confianza. Y aquí aparece la primera grieta psicológica. Cuando el poder depende del miedo, el líder nunca sabe quién obedece por lealtad y quién espera su caída. La masacre del Día de San Valentín, en 1929, consolidó su dominio frente a rivales, pero también cambió la narrativa pública. Capone pasó de ser un empresario clandestino a convertirse en símbolo nacional del crimen organizado. Y cuando el símbolo se vuelve demasiado grande, el Estado reacciona. En público, Capone proyectaba carisma, sonreía ante las cámaras, donaba dinero a comedores sociales, aparecía como un hombre accesible. Pero el liderazgo bajo amenaza produce una transformación interna. Imagina vivir sabiendo que tus rivales quieren tu cabeza. Tus subordinados podrían venderte para salvarse. El gobierno federal está estudiando cada uno de tus movimientos. El estrés crónico altera la percepción. La paranoia no es locura cuando las amenazas son reales. Capone desarrolló lo que en psicología del poder se conoce como hipervigilancia dominante, una constante necesidad de controlar el entorno, revisiones de seguridad, cambios de rutina, pruebas de lealtad. El problema es que el control absoluto genera aislamiento. Cuanto más alto estás en la jerarquía, menos verdad te dicen. Y la soledad del liderazgo extremo no es emocional, es estratégica. El líder empieza a dudar incluso de su círculo más cercano. Y cuando dudas de todos, las decisiones se vuelven más reactivas que racionales. Muchos esperaban que Capone cayera en un tiroteo. No ocurrió. El gobierno federal entendió que no podía atraparlo por asesinato. Testigos desaparecían, jurados eran comprados, policías estaban comprometidos. Entonces eligieron otra vía: impuestos. La acusación por evasión fiscal fue un golpe psicológico devastador, porque no atacaba su imagen de poder violento, atacaba su vulnerabilidad administrativa.
Era un mensaje claro. No podemos destruir tu imperio en la calle, lo haremos en los libros contables. Para alguien como Capone, que había construido una identidad pública de invulnerabilidad, este enfoque fue desestabilizador. No podía intimidar al sistema federal completo, no podía sobornar a todos. Y por primera vez, el poder que había acumulado no servía como escudo. Durante el juicio en 1931, el control empezó a desmoronarse. El juez cambió el jurado para evitar corrupción. Las pruebas eran técnicas, no testimoniales. No había enemigo visible al que confrontar. Psicológicamente, esta es una transición crítica, cuando un líder acostumbrado a dominar el terreno pierde la capacidad de influir en el juego. El estrés se intensifica, la identidad se fragmenta, porque Capone no era solo un criminal, era un hombre que había construido su autoestima sobre la dominancia, y ahora estaba sentado en un tribunal, inmóvil, condenado a 11 años de prisión. Enviado primero a Atlanta, luego a Alcatraz. Allí la jerarquía cambió. No era el jefe, no tenía red, no tenía influencia real. El aislamiento institucional destruye algo fundamental en líderes de poder extremo: la validación externa. En prisión, Capone comenzó a mostrar signos avanzados de deterioro mental, agravados por una sífilis no tratada adecuadamente en etapas tempranas. Pero más allá del componente médico, hay un elemento psicológico profundo. Cuando el poder desaparece, el yo construido alrededor de él se desintegra. El hombre que había dominado Chicago terminó sus días confundido, debilitado, lejos del mito que había creado. El poder público fue reemplazado por miedo privado, luego por decadencia. La historia de Capone no es solo la historia de un gángster. Es un estudio sobre liderazgo bajo amenaza constante. El poder extremo no elimina el miedo, lo amplifica. Cuanto más alto asciende alguien en una estructura basada en lealtad forzada, más frágil se vuelve su posición interna. Porque el miedo no desaparece cuando controlas una ciudad, solo cambia de forma. Se convierte en sospecha, en aislamiento, en vigilancia permanente. Capone logró dominar Chicago, pero nunca logró dominar la incertidumbre que ese dominio generó. Y aquí queda la pregunta incómoda. Si el poder absoluto exige vivir desconfiando de todos, ¿realmente es poder? Si te interesa explorar cómo otros líderes clandestinos enfrentaron esa misma tensión entre dominio y paranoia, el próximo análisis profundiza en otra mente bajo presión. Porque la historia del crimen organizado no trata solo de violencia, trata de estructuras humanas llevadas al límite.